Buenas noches, ingeniera Blanca. Mi nombre es Ana Verónica Arevalo y voy a presentar el trabajo práctico referente sobre los bonos y las acciones. En el ejercicio 1 tenemos como primer problema que la compañía ABC tiene una emisión de bonos en circulación a finales del 2022. Al bono le faltan 15 años para su vencimiento y tiene una tasa cupón del 6%. El interés del bono se capitaliza semestralmente. El valor a la par del bono de la empresa es de $1.000 y se vende actualmente en 874,42. Para poderlo resolver, tenemos las siguientes directrices. Primero, nos indica que elaboremos una hoja de cálculo para calcular el rendimiento al vencimiento a partir de los datos que ya nos indicaron. Para esto vamos a tener los siguientes datos. Conocemos que el valor nominal son los $1.000 del valor a la par del bono. La tasa cupón nos indica que es del 6%. Esto es anual, así que como es anual y nosotros el interés del bono se capitaliza semestralmente, lo vamos a dividir en dos periodos. Entonces sería el 3% por cada periodo semestral. El plazo si indica que le faltan aún 15 años para su vencimiento, entonces son 15. Su periodo del cupón, como indicamos que es semestral, estaríamos hablando de un periodo de 30, en el cual serían los periodos que serían semestrales. El valor del bono actualmente los indican que se lo vende en 874,42. Listo. Entonces, para poderlo realizar, ingresamos nuestra tabla en la cual vamos a ingresar lo que es la cantidad de periodos. Como informamos, son exactamente 30 periodos por el cupón. Comenzamos igualmente desde el 0 hasta el 30. En la deuda inicial tenemos lo que es que ingresar el valor nominal, que es lo que iniciaríamos. Amortización no mantiene actualmente este tipo de bono. La deuda final, el cupón, que se mantiene el valor, el pago y el flujo neto. En el flujo neto vamos a ingresar lo que es el valor del bono que está actualmente. Y comenzamos en el primer periodo con el valor de la deuda inicial, que sería de 1.000. En la deuda final sería, en cambio, lo que es la resta de la deuda inicial y la amortización. Como indicamos, no hay valor en amortización, así que se mantiene el valor de la deuda inicial como la deuda final. Para poder sacar lo que es la información del cupón, necesitamos lo que es el porcentaje semestral, en este caso sería el 3%, por lo que es la deuda inicial. De esta manera sacamos el valor del cupón. El pago, en cambio, se realiza con el valor de la amortización más el cupón. En este caso, como indicamos, amortización no tiene ningún valor, se mantiene lo que es el pago en 30. Pasamos de manera negativa lo que es el valor del pago a 30, a menos 30. Continuamos con el segundo periodo igualmente, bajando lo que es la deuda final como deuda inicial. La amortización se mantiene en 0 y nuevamente empezamos. La deuda final es la resta de la deuda inicial menos la amortización. El cupón igualmente es el 3% de la tasa cupón semestral por la deuda inicial del segundo periodo. El pago, en cambio, es la amortización más el cupón. E igualmente lo pasamos el flujo neto de este pago en negativo. Para poder continuar con los demás valores de manera rápida, lo que vamos a tener que realizar es fijar la información del cupón. El cupón vamos a fijar el valor del 3% para que de esta manera no haya inconvenientes de que se mueva la información. Al finalizar, tenemos que en el periodo número 30 ya no estaríamos con una deuda final, ya estaríamos realizando lo que es el pago de los 1.000 sin deuda final. Se mantiene lo que es el valor del cupón, que sería el porcentaje del 3% por la deuda inicial. Y lo que es el pago, como lo habíamos indicado, es la amortización más lo que es el cupón, sería 1.030. Y lo pasamos al flujo neto como un signo negativo. Entonces, con esta información que ya tenemos, que es de 1.030, vamos a sacar la información de la primera directriz que nos indicó calcular el rendimiento del vencimiento a partir de los datos. Para poder hacer esto, necesitamos calcularlo con la operación del TIR. Entonces, lo que vamos a hacer es igual a TIR y elegimos los valores. Para esto, elegimos todos los valores del flujo neto desde el periodo 0 hasta el periodo 30, lo cual nos da, hacemos enter y nos da el mismo valor que ya habíamos resuelto, que es el 4%. Entonces, el rendimiento del vencimiento actualmente con los datos es del 4%. Continuando con la segunda directriz del mismo ejercicio, nos pide en cambio que elaboremos una hoja de cálculo para determinar en cambio el precio del bono y si el rendimiento al vencimiento es un 2% mayor. Entonces, para esto igualmente tenemos casi los mismos datos. En este caso tenemos los datos del valor nominal, la tasa cupón se sigue manteniendo, el plazo igualmente, el periodo cupón igualmente y el valor del bono actual también. Lo que queremos conocer es el cupón. Como ya sabemos es de 30. El rendimiento al vencimiento
como habíamos indicado, el rendimiento del vencimiento en el literal A del ejercicio anterior, indicamos que quedó en un 4%. Como nos dice que el vencimiento es del 2% mayor en este ejercicio, le sumamos y nos da a un 6% en la tasa de rendimiento. Ahora, para esto necesitamos realizar nuestra tabla, en la cual vamos a poner tanto el plazo, que es el número de periodos, igualmente hasta el número 30, el saldo inicial, la amortización, saldo final, cupón y pago. Para esto vamos a iniciar en el periodo 0 con el saldo final que quedamos, que es de $1000. En el periodo 1 comenzamos con el valor del saldo final pasándolo al saldo inicial. La amortización se mantiene en 0 y el saldo final sería la resta del saldo inicial menos la amortización. Para el cupón de este ejercicio, igualmente vamos a mantenernos con la tasa cupón del 3%, ya que queremos determinar el precio del bono. Entonces, lo que vamos a realizar igualmente es a mantener el 3% por el saldo inicial. Nos da un valor de 30. Y su pago, que sería la suma de la amortización más el cupón. Continuamos con el segundo periodo, se baja el saldo final del periodo 1, se continúa la amortización en saldo 0, el saldo final es la resta del saldo inicial menos la amortización, y el cupón se sigue manteniendo con el 3% de la tasa cupón semestral por el saldo inicial del segundo periodo, que sería 1000. Su pago sería la suma de la amortización más el cupón. De esa manera, únicamente vamos a fijar lo que es el valor del cupón en el porcentaje del 3% para que nos pueda continuar. Al momento, en el periodo 30, vamos a cambiar, ya que estamos culminando con este bono, con el periodo de los bonos, en el cual en la amortización ya se realiza el pago de los 1000, ya se queda con una deuda final en 0. Se mantiene continuando sacando el cupón con el porcentaje del 3% por el valor de la deuda del valor del saldo inicial. Y en este caso el pago es la suma, igualmente como lo habíamos indicado, de la amortización más el cupón. Al momento ya de tener esta información, lo que vamos a hacer igualmente para poder sacar el precio del bono es utilizar el BAN. Para esto necesitamos la siguiente fórmula, que sería igual a BNA. La seleccionamos y vamos a elegir la tasa. Para esto, la tasa correcta sería el 6%, punto y coma, por el valor del pago, desde el periodo 1 hasta el periodo 30. Y hacemos Enter y nos da el mismo valor, 587.06. Continuando con el literal C del mismo ejercicio, en cambio acá nos indica que determinemos el precio del bono, pero si el rendimiento del vencimiento es un 2% menor. Como habíamos indicado en el literal A, el rendimiento del vencimiento quedó en un 4%. Como vamos a hacer con un 2% menor, el porcentaje o la tasa del rendimiento quedaría igualmente al 2%, la mitad del mismo. Nos mantenemos con los mismos datos del ejercicio, tanto el valor nominal, la tasa cupón, semestral y anual, el tiempo en plazo de años, el periodo cupón y el valor del bono de hoy, de acuerdo a lo que nos indica. Aunque eso es lo que vamos a nosotros a realizar el cálculo esta vez con el nuevo requerimiento. Ahora, para poderlo igualmente es la misma tabla del ejercicio anterior. Mantenemos plazo, saldo inicial, amortización, saldo final, cupón y pago. En lo que es el plazo del periodo 0, el saldo final se mantiene igualmente con los 1000. El saldo inicial en el periodo 1 sería el saldo final. La amortización se mantiene en 0 y el saldo final es la resta del saldo inicial menos la amortización. El cupón nos mantenemos con el 3% por el saldo inicial y el pago es la suma de la amortización más el cupón. Para continuar con los restantes, únicamente fijamos el 3% en el cupón y lo arrastramos. Al final, en el periodo 30, igualmente la amortización cambia a los 1000, se queda sin deuda, sin saldo final, el cupón se mantiene con el mismo porcentaje y al final el pago nos informa que es de 1030. Ahora, como ya tenemos esta información, para poder sacar igualmente el precio del bono, se sigue utilizando el BAN. Para esto, utilizamos igualmente BNA por la tasa, en este caso es el 2%, la mitad del 4% de acuerdo a literal A, punto y coma. Elegimos el pago desde el periodo 1 hasta el periodo 30. Enter y tenemos el mismo valor, 1223,96. El ejercicio D nos indica que puede concluir acerca de la relación entre el precio del bono, el valor a la par, el rendimiento, el vencimiento y la tasa cupón. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, el precio del bono sí se vio afectado principalmente por el rendimiento al vencimiento. En esta, donde tuvo una disminución del 2% del rendimiento al vencimiento, y resulta esto, al tener una disminución en su rendimiento, un aumento en el precio del bono a 1223,96. Y un aumento, en cambio, en el otro ejercicio vimos que tuvo un aumento del 2% del rendimiento al vencimiento y esto resultó en una disminución en el precio del bono. Esto disminuyó a 587.06. Esto nos demuestra cómo pequeñas variaciones en el rendimiento al vencimiento puede tener un impacto significativo en el precio del bono. La tasa cupón, en cambio,
del bono jugó un papel muy importante en la determinación de su precio actual en relación con su valor a la par. Y cuando el rendimiento al vencimiento coincidió con la tasa de cupón que sucedió en el ejercicio B, en este caso, se pudo verificar que el bono se generó con un precio más justo a lo que estaba viéndose al inicio. Los inversionistas de esta manera pueden considerar y analizar cuidadosamente los factores de acuerdo a la toma de decisiones que vayan a realizar en los bonos y de esta manera pueden comprender igualmente cómo las variaciones en el rendimiento del vencimiento pueden afectar el valor de sus inversiones. Continuando con el ejercicio 2, nos indica que las acciones comunes de la empresa PM acaban de pagar un dividendo anual de $1.80 por acción. El rendimiento requerido de las acciones comunes es del 12%. Nos pide calcular el valor de las acciones comunes considerando cada una de las siguientes suposiciones sobre el dividendo. La primera suposición es que se espera que los dividendos crezcan a una tasa anual del 0% indefinidamente. Para esto tenemos que sacar los datos en el cual nos indica el valor de la acción, que sería de $1.80. Que ese va a representar lo que es el porcentaje de la tasa, que sería el 12%, y el AG va a representar la tasa anual. Para el proceso vamos a utilizar la siguiente fórmula y representándola nos da un valor de $15 por cada acción, recordando utilizar lo que es el porcentaje del 12% de manera decimal. En la suposición número B nos indica que se espera que los dividendos crezcan en cambio a una tasa anual del 5% indefinidamente. En este caso se mantienen igualmente los datos, únicamente cambia la tasa anual que es representada por la letra G al 5%. Para esto vamos a necesitar realizar la operación de la siguiente manera, para poderla realizar en un solo proceso. Utilizamos igualmente el valor de la acción, entre paréntesis 1 más el porcentaje de la tasa anual del 5% en decimales, 0.05, cerramos paréntesis dividido, abrimos paréntesis, para el 12% o 0,12 menos la tasa anual 0.05. Vamos a tener que realizar primero los valores, en este caso de 1 más 0.5 nos da 1.05 y de 0.12 menos 0.5 nos da 0.07. Ya teniendo estos valores, únicamente tendríamos que realizarlos y al momento que se los realice nos da un valor de 1.89 dividido para 0.07, dándonos un valor final de $27 por acción, en el caso de que la tasa anual constante sea del 5%. Ahora, se espera que en la suposición número C, se espera que los dividendos crezcan en cambio a una tasa anual del 5%, pero ya no indefinidamente, sino en cada uno de los 3 años siguientes, y que luego se registre un crecimiento anual constante del 4%, pero desde el cuarto año en adelante. En este caso, vamos a verificar, igualmente se mantienen los datos en lo que es la letra G de la tasa anual. Tenemos que representarlo por dos valores, ya que tenemos dos porcentajes diferentes por los años a los que se van a tratar. Sabemos que el 5% sería por el año 1, 2 y 3 y que el 4% sería del año 4 en adelante. El proceso va a ser muy parecido, pero lo tenemos que hacer basándonos por cada año. Entonces tenemos que para poder sacar la información del primer año, utilizamos la información del valor de la acción. Sabemos que el valor de la acción es de $1.80 por 1 más lo que es el valor de la tasa anual del primer año, que es 0.05 o 5%, entre paréntesis elevado al 1, que es el periodo, en este caso el periodo de año. Entonces nos indica que el valor de la acción en el primer año será un valor de $1.89 por cada acción. Igualmente en el año número 2 realizamos el mismo proceso. Cambiamos la fórmula que sería $1.80 por acción por, entre paréntesis, 1 más 0.05 que se mantiene, y lo único que cambiamos es el número de periodo. En este caso sería el número 2 por ser el segundo año y el valor de la acción sería de $1.98 por acción. En el tercer año igualmente se mantiene de esa misma manera, se cambia el valor del exponente a número 3 por el periodo de año y nos indica que el valor de la acción cambia a $2.08. En el año 4 en adelante, como se había indicado, el valor de la tasa anual se va a tener con un valor del 4%. Ahora, dejando que al momento, para sacar lo que es el valor de lo que es la tasa, el valor de la acción, nos indica que para sacar en el cuarto año necesitamos la información del valor de la acción del tercer año. El valor de la acción del tercer año fue de $2.08 por 1 más el porcentaje de la tasa anual, que es 0.04. En este caso, nos indica que esto es igual a $2.16 por acción. De esta manera se concluye con los ejercicios, tanto de los bonos y acciones, de los ejercicios prácticos. Le agradezco por la atención.